noches a todas y a todos, un gusto en saludarles. No sé si me escuchan. Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha. Buenas noches, sí lo escuchamos, Lick. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, muchas gracias ahí por la confirmación de que estamos pues al 100 con el tema del audio en la clase de hoy. Hoy es la última clase antes de nuestro segundo examen parcial, ¿sí? Entonces, sí les pido, por favor, ¿verdad? Como información del parcial, creo que ya ustedes vieron cómo funciona los parciales conmigo, su link de Classroom a la hora establecida, preguntas del contenido del examen, pues va a ser lo desarrollado en esta unidad, si le podemos llamar una segunda unidad, ¿verdad? Yo, pues cuando recibo el curso de Derecho Procesal del Trabajo 2, hago una división. Ya vieron ustedes que el primer examen parcial fue de la etapa de negociación de los conflictos de carácter económico y social, más algunos fundamentos teóricos de este proceso colectivo laboral. En este segundo parcial vamos a centrarnos en un 90% en todo lo relacionado con la etapa de conciliación, que es una segunda etapa del proceso colectivo laboral. Y ya para el examen final vamos a conocer lo que es el arbitraje y la segunda instancia, ¿no? Les digo yo 90% porque evidentemente hay o existen determinados conceptos de la etapa de conciliación que dependen de la etapa de negociación, ¿sí? Entonces, para que no le pierdan el ojo a algunas cuestiones prácticas de esa etapa, y evidentemente el examen final, si bien se va a centrar principalmente en el arbitraje y en la segunda instancia, pues no vamos a dejar algunos conceptos que nos hicieron llegar hasta el arbitraje para que pues todas y todos ustedes tengan una comprensión global del proceso, y ya cuando ustedes estén pues ya les falta, ya se les fue este semestre, ya estarán ustedes en un año o menos y en su escuela de preparación de privado, y pues si deciden hacer primero la fase pública, pues les será más fácil, ¿verdad? A la hora de estudiar procesal colectivo del trabajo, acordarse de los 3 exámenes de este curso: etapa de negociación directa, etapa de conciliación y etapa de arbitraje y segunda instancia, ¿sí? Entonces, para que tengamos una estructura clara de cómo va o de qué va nuestro derecho procesal colectivo del trabajo, ¿sí? Es una rama muy bonita, muy... a mí me gusta, a ustedes yo no les voy a negar que no me gusta, a mí sí me gusta. No es que me gusten los conflictos, pero me gusta resolverlos. Entonces, bueno, pues de eso trata este curso. También hay 3 personas que me solicitaron el examen extraordinario, que espero que estén por acá, que se les envió un correo hace unos días programándolo para el miércoles anterior, pero el miércoles anterior sí fue un día bastante complejo para mi persona, entonces pues no tuvimos la oportunidad de realizarlo, pero sí, ya una vez hagamos estos exámenes extraordinarios, yo espero que mañana ya tengan ustedes sus notas del primer examen parcial y ya puedan ir tranquilos a su segundo parcial. A algunos les fue bien, otros pues necesitamos mejorar un poquito, pero no es nada del otro mundo ustedes, la verdad. No es nada del otro mundo. Yo estoy seguro y estoy convencido que este curso va a ser de los aprobados por ustedes. Tengo acá a 3 personas: kulajayfuentes@gmail.com, dana1@gmail.com, mazariegos.lopez24@gmail, Esteban Azurdia y Valiente Castillo Amanda Leticia. Entonces son 5 compañeros que se van a someter al examen extraordinario de hoy a las 8:30 para que lo tengan presente. Yo a su correo les va a llegar el link, ¿ok? Bueno,
Entonces, posterior a esta ronda de anuncios, creo que, pero sí, anuncios necesarios de la cátedra, vamos a, en este caso, pues, a iniciar con nuestra clase de, pues, en este caso, eh, Derecho Procesal Colectivo. Me interesa mucho, 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 mucho que hoy veamos algunas cuestiones relacionadas con, bueno, ¿qué hacemos cuando ya intentamos conciliar? ¿Sí? Pero, pues como no todos los conflictos tienen, pues en este caso, a dos partes favorables para la conciliación, o también alguna de las partes tiene derecho, ¿va ustedes? Cuando hay intereses contrapuestos, en decir, yo no estoy de acuerdo con la solución que se me está proponiendo. Considero que tengo la razón. No voy en este caso a, en este caso, pues, conciliar, sino que creo que a través de otras salidas procesales, ¿sí? A través de otras salidas procesales, en este caso, pues, considero que puedo defender de mejor forma los intereses de la parte que represento, ¿no? Y en la clase, así ahorita voy a iniciar la grabación, de hecho la tengo acá pendiente, pero no hay modo que inicie. Y dentro de pues las salidas procesales, mencionamos 4 la semana pasada. No sé si se recuerdan, perdón, la semana pasada, de la clase anterior. No sé si se recuerdan cuáles fueron las salidas que tiene un tribunal de conciliación cuando ya convocó a las partes a una audiencia de conciliación, ya les formuló las recomendaciones. Y una vez formuladas las recomendaciones, pues no es que cada quien se vaya para su casa, sino que tenemos que, pues, tener certeza de qué va a pasar con el conflicto, ¿no? Y hay 4 salidas procesales para esa etapa de conciliación. ¿Se recuerdan ustedes que las mencionamos en la clase anterior? ¿El arreglo? El arreglo, exactamente, esa es pues nuestra mejor salida, ¿va ustedes? Es la salida con la cual pues nosotros logramos que ambas partes pues lleguen a un acuerdo beneficioso para ambas. Esa sería una, el arreglo. ¿Cuál es la segunda salida que tenemos? Repetición por única vez, licenciado. Exactamente, también nuestro código de trabajo pues le da la facultad al Tribunal de Conciliación a volverse a convocar para que por única vez repita esa audiencia de conciliación. Y una vez pues repetida esa audiencia de conciliación, podamos llegar, pues tratar de llegar a otro acuerdo, ¿no? Miren, ok, esto no les pareció bien a ustedes, el Tribunal de Conciliación tiene la facultad de volver a proponer otra solución. Pero bueno, puede ser que las partes en esta nueva solución tampoco estén de acuerdo, ustedes, ya sean dos de las partes o una de las partes. ¿Qué otras entonces dos salidas tenemos para el conflicto de carácter económico y social? Compromiso de arbitraje y Ajá. fracaso y solicitud de la legalidad del movimiento. Va, perfecto. Entonces vean ustedes. De eso va la clase del día de hoy y les solicito por favor que tengan ahí a la mano su código de trabajo y sus apuntes. La clase de hoy va a ser con pizarra, ¿va ustedes? Fíjense ustedes que de esas 4 salidas, a mí me interesa que estudiemos 2, que una es, en este caso, vamos a ponerla acá, en este caso, buscar, ¿verdad? La declaratoria de
legalidad del movimiento, entiéndase el movimiento, porque como tenemos una parte de trabajadores y otra parte de patrones, ¿no? Saben ustedes que una forma o la forma por excelencia de un movimiento de trabajadores es la huelga, mientras que de los patronos es el paro, ¿sí? Hay alguna confusión, ¿verdad? Algunas personas se confunden con que los trabajadores también pueden ir a paro, pero lo correcto técnicamente es indicar que es huelga, ¿no? El Código de Trabajo, la única expresión que le reconoce a los trabajadores es la huelga. Y tenemos la otra opción, que es el compromiso de arbitraje, ¿verdad? Ustedes, pues, por la pregunta que me hicieron en la clase anterior, creo que ya están recibiendo arbitraje en derecho civil, procesal civil. Si bien hay algunas figuras que se comparten, el arbitraje laboral tiene reglas y formas completamente distintas, ¿oyeron? Para que no vayan ustedes a tener alguna, ahorita para este segundo examen, bueno, no, para el examen final, porque el arbitraje no va a ser evaluado en este segundo examen parcial, pero para que no tengan esa confusión, ¿verdad? El arbitraje laboral es especial de esta rama, ¿no? Entonces, tenemos por un lado que se puede pedir por las dos partes o por alguna de las partes la legalidad del movimiento o el compromiso de arbitraje, ¿sí? Vamos a centrar la clase del día de hoy en esta primera, ¿sí? En esta. La clase de hoy va sobre la declaratoria de legalidad del movimiento de huelga. Y para nosotros comprender de qué va todo esto, ¿sí? Vamos a ponerle aquí un título bonito a esta diapositiva. Vamos a ver. Continuación del conflicto. A ustedes, entonces, esta continuación del conflicto se da por, evidentemente, vamos a ver acá, un fracaso de la conciliación. La conciliación no obtuvo el objetivo, que era concluir el conflicto de carácter económico y social. El Tribunal de Conciliación no propuso formas ecuánimes de resolución del conflicto que satisfacieran a ambas partes, entonces, pues fracasa, ¿no? Fracasa esta etapa de conciliación. ¿Sí? Ahora bien, esta primera opción que tenemos acá, de la declaratoria de la legalidad del movimiento de huelga o paro, le asiste a ambas partes. ¿Sí? Esta facultad le asiste a ambas partes. Y para comprender, pues, de qué va todo esto, ¿no? Primero tenemos que nosotros recordar un poquito esos conceptos de derecho laboral 2, que no podemos nosotros obviarlos en este caso. Y es, pues, primeramente comprender que es una huelga, ¿sí? Y que es un paro. Yo sé que eso ustedes ya lo conocieron, pero necesitamos refrescar un poquito de qué va esto, ¿no? Y cuál es la clasificación de la huelga de conformidad con nuestro Código de Trabajo. Previo a dar esas definiciones, Sheni podría, pues, levantó su mano, adelante. Sheni Noemí levantó la mano, no sé si tiene una duda. Buenas noches, licenciado. No se me activó la aplicación. Va. No tenga pena, eso sucede. Va.
Entonces, primero tenemos nosotros que definir qué es la huelga. No nos compliquemos, va ustedes, ahí la compañera ya lo puso en el chat. En el artículo 239, el artículo 239 del Código de Trabajo nos incluye ya la definición de qué es una huelga, pero específicamente nos define qué es la huelga legal, ¿sí? Si alguien pudiera darle lectura a ese artículo 239 en su primer párrafo, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Artículo 239, capítulo primero, huelgas, definición. Artículo 239. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Perfecto, muchas gracias ahí, Sergio. Ustedes pueden ver que este artículo, que es clave, para mí que ustedes lo subrayen así súper grande. Yo, por ejemplo, mi código de trabajo lo tengo así. El 239, ¿sí? Lo pueden ver ahí. Porque ese es cajonero, ese es fijo, se lo van a preguntar en el examen privado y es la base del derecho procesal colectivo del trabajo y también del derecho colectivo del trabajo sustantivo. Entonces, acá tenemos una clasificación de la huelga. Ese artículo 239 nos da una clasificación de la huelga. Porque para que una huelga no es solo decir voy a tomar la empresa donde presto mis servicios y no voy a trabajar. Eso sí es una forma de huelga, pero si no cumple con los requisitos de ley, se considera como una huelga ilegítima, ¿sí? Y ojo que esa huelga ilegítima faculta al patrono para dar por terminadas las relaciones de trabajo. Para que los trabajadores puedan suspender o abandonar, ¿no? O sea, de forma temporal las labores de la empresa, deben, pues en este caso, seguir un procedimiento. Y el procedimiento ya lo hemos estado platicando a lo largo de este semestre. Para que se pueda declarar la legalidad o no de una huelga, se debe iniciar un conflicto de carácter económico y social, salvo cuando, en este caso, la huelga es motivada por el incumplimiento patronal de alguna obligación del pacto colectivo. Eso faculta a los trabajadores para saltarse la etapa de negociación directa y de conciliación e ir directamente ante juez a solicitar la declaración de la legalidad de la huelga. Es una excepción, pero todas las huelgas fuera de esa excepción deben pues seguir el procedimiento del conflicto de carácter económico y social, ¿no? Entonces, al seguir este procedimiento, pues primero debemos solicitar la declaración de la huelga legal. ¿Sí? La huelga legal, o en este caso, si el juez considera que no cumple los requisitos, nos encontramos ante una huelga ilegal. Y para declarar la huelga legal, los requisitos están en el artículo 241 del Código de Trabajo. ¿Sí? Ahí están los requisitos para tanto declarar la huelga legal o si no cumple con esos requisitos, pues al contrario censo,
el juez declara la huelga de forma ilegal, ¿no? Y también, en este caso, la huelga, una vez ha sido declarada legal, o sea, solo cuando se declara legal, si se declara ilegal, no opera esto, pero solo cuando se declara legal, los trabajadores pueden pedir la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga. ¿Sí? Justicia o injusticia, ¿no? Y en este caso, pues también tenemos en la otra esquina la facultad de los patronos en suspender labores. Solo que en este caso, recordando, la definición de paro está en el artículo 245 del Código de Trabajo y de igual forma tiene una clasificación. ¿Ok? Esto es derecho laboral 2, va ustedes, pero sí me interesa que lo tengan presente. Que hay un paro legal o un paro ilegal. ¿Sí? En este caso, pues, ¿qué tiene que ver ustedes el artículo 250 del Código de Trabajo? Y una vez se declara el paro legal, los patrones ya están en la situación jurídica de solicitar, en este caso, la declaratoria de justicia o injusticia del paro, ¿sí? Pero esto, a grandes rasgos, pues son las formas de expresión, ¿verdad? Lo que ustedes conocen como formas de expresión colectiva del Código de Trabajo, con el cual pues ambas partes, una vez no se ha alcanzado la conciliación, si ellos consideran que tienen razón en sus planteamientos, entonces en este caso pueden solicitar que un juez los declare facultados para suspender y abandonar temporalmente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales del trabajo, ¿no? De los trabajadores prestar su servicio y del patrono, en este caso, de pagar el salario, ¿no? Esto es, pues, como les digo, a grandes rasgos, derecho laboral 2, pero importante que todavía lo mencionemos, ¿no? Ahora bien, para llegar a este punto, el Código de Trabajo tiene un procedimiento, ¿sí? Tiene un procedimiento. Y para eso les solicito que nos transportemos de las definiciones de huelga y paro al artículo 394 del Código de Trabajo. El artículo 394 del Código de Trabajo nos establece el fracaso, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacerlo ahora de verde. Artículo 394 del Código de Trabajo establece el fracaso de la conciliación. Y acá, a partir del artículo 394, inicia un procedimiento para declarar la legalidad de la huelga o el paro. ¿Sí? Vean ustedes que el artículo 394 nos establece como primer paso, ¿sí? Vamos a poner acá de título procedimiento de legalidad, huelga o paro. ¿Sí?
Entonces el artículo 394 inicia: una vez se fracasa la conciliación, los delegados tienen 24 horas para, en este caso, solicitar la declaratoria de legalidad de la huelga o del paro. Entonces, en este caso, viene el juez y debe verificar el cumplimiento de los requisitos que ya vimos en la anterior presentación respecto al cumplimiento de, si es huelga, del artículo 241 del Código de Trabajo, y si es paro, del 250 y 251, ¿no? Se presenta la solicitud por parte de un delegado, y en este caso, el juez de trabajo y previsión social emite un auto en el cual, en este caso, declara la legalidad o la ilegalidad de el movimiento. ¿Sí? Solicitud de los delegados en un plazo de 24 horas de fracasada la conciliación. Emisión del auto de legalidad o ilegalidad de la huelga por parte del juez. Y en este caso, una vez se emite el auto el juez, consulta a la sala de la Corte de Apelaciones sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. ¿Sí? La sala de apelaciones emite el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a que le remitieron el expediente. Entonces, la declaratoria de legalidad de la huelga o el paro, ¿sí? La declaratoria de legalidad de la huelga o el paro, en este caso, pues ven ustedes que tiene una doble revisión, tanto por el juez de primera instancia como por la sala de la Corte de Apelaciones, quien resuelve en definitiva si el movimiento ha cumplido con los requisitos formales para, en este caso, considerarse como legal, ¿sí? Acá todavía no estamos nosotros discutiendo si es justo o es injusto. Lo único que estamos discutiendo de conformidad con el artículo 394 es la legalidad de el movimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes acá observan que de conformidad con este artículo 394, pues una vez que la sala se pronuncia, ¿sí? Ya los trabajadores, posterior a ello, cuentan con, y aquí les voy a poner un color distinto, con un plazo de 20 días para declararse en huelga legal. Ya sea huelga o, en este caso, el paro, ¿no? En huelga o paro legal. ¿Sí? Se cuenta con 20 días posterior a la declaración de, en este caso, de la sala de la confirmación de que el movimiento es legal, ¿no? Y en este caso, una vez
se ha agotado y se han declarado en huelga o en paro las partes dentro de este plazo, viene el siguiente paso, en el cual es la solicitud de justicia del movimiento, ¿sí? Y es en esta solicitud de justicia del movimiento que, de conformidad con el 396 del Código de Trabajo, tiene 15 días el juez para pronunciarse, emitir resolución, ¿sí? Esta primera parte de autorización la encuentran ustedes en el artículo 394 y esta parte de acá la encuentran en el artículo 395 y 396 del Código de Trabajo, ¿sí? Y así es como ustedes tienen una declaratoria de legalidad y de justicia o injusticia del movimiento, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene la declaratoria primero de legalidad o ilegalidad? Pues bueno, si no hay una declaración de legalidad, yo no puedo pedir la justicia de mi movimiento, ¿sí? Para que sea legal la huelga o el paro, deben establecerse ciertos requisitos que se verifican de conformidad con el 394, en este caso primero por un juez de instancia y después por la sala de la Corte de Apelaciones competente en materia laboral, ¿no? Una vez se obtiene en este caso, pues, declaración de legalidad de la huelga, es hasta ese momento donde los trabajadores o, si se obtiene la legalidad del paro, los patrones pueden suspender sus obligaciones laborales, no antes, ¿sí? Si no hay un auto que declare la legalidad de la huelga, no pueden declararse en huelga legal, es una huelga ilegítima. Es hasta que se obtiene esta resolución que se cuenta de conformidad con el 395 con 20 días, ¿sí? Con 20 días, tanto los trabajadores como el patrono para solicitar, en este caso, bueno, no para solicitar, sino para declararse y hacer uso de esa autorización judicial que recibieron tanto por la sala de la Corte de Apelaciones como del juez de instancia, ¿no? Si no se declaran, si no hacen uso de esa facultad de declararse en huelga legal en el plazo de 20 días, automáticamente el arbitraje se vuelve obligatorio y eso ya lo veremos en la próxima clase, ¿sí? Pero una vez declarada la legalidad de la huelga, es entonces hasta ese momento que las partes pueden solicitar la justicia de la huelga o el paro, ¿sí? Y entonces acá tenemos que la justicia o injusticia del movimiento debe cumplir con los requisitos del artículo 396 del Código de Trabajo, ¿sí? Esta resolución que emite el juez es, en este caso, reglada, ¿no? O sea, debe cumplir con los 5 requisitos esa resolución judicial para pronunciarse o no sobre la legalidad o no, aquí ya no es la legalidad o ilegalidad, sino que aquí ya es la justicia o la injusticia del movimiento, ¿no? Esta declaratoria es relevante para el centro de trabajo, porque como ustedes pueden aquí dar lectura, en el artículo 396, inciso D, se establece, pues bueno,
la obligación del patrono, en caso que haya sido declarada justa la huelga, o que el paro haya sido declarado injusto, ¿sí? En esos dos supuestos, el patrono tiene la obligación de pagar los salarios por el término que dure la huelga, ¿sí? O, en este caso, pues los trabajadores también tienen la facultad de poder seguir holgando, de poder seguir en huelga, si el patrono no cumple con las condiciones de trabajo que le estableció el juez, ¿sí? ¿Por qué hablamos de las condiciones de trabajo? Esto es porque toda huelga o paro, para ser considerado justo, tiene que tener un fin legítimo. Y ese fin legítimo es mejorar las condiciones de los trabajadores o no poder prestar en ese momento las mejoras que exigen los trabajadores. Pero es un juez entonces el que, si las partes no logran un acuerdo, ¿sí? No logran un acuerdo, pues determina cuáles son las nuevas condiciones de trabajo que deben regir, ¿sí? A través de este auto de declaratoria de justicia o de justicia de la huelga o el paro. Si es justo, el juez va a decir, mire, disculpe, usted patrono, usted sí puede dar estas mejoras, usted sí puede mejorar las condiciones de los trabajadores. Por lo tanto, yo voy a proceder a obligarlo a usted por la vía judicial a dar esas mejoras. Y si usted no cumple con dar esas mejoras, sus trabajadores tienen el derecho de continuar holgando, de continuar en huelga, ¿sí? Ahora, si fuera al revés, si el juez llega a determinar que la huelga es injusta, lo que se está pidiendo no es posible para el patrono cumplirlo, o que el paro es justo, o sea que los patrones trataron de negociar con los trabajadores nuevas condiciones de trabajo porque ya no podían prestar ciertas condiciones de trabajo. Si el paro es declarado justo, entonces facultan al empleador, en este caso, perdón, al empleador, al patrono, a solicitar, en este caso, pues que se reincorporen a sus labores los trabajadores, y si no se reincorporan, pues evidentemente puede terminar los contratos sin responsabilidad de su parte, ¿ok? Entonces, esta es la salida o la primera salida con la cual la conciliación fracasa y el conflicto de carácter económico y social escala a una huelga o a un paro de labores, ¿sí? Ya en la próxima clase vamos a ver el otro supuesto en el cual es remitirnos al arbitraje, ¿sí? Que sería una otra forma menos traumática y menos conflictiva para solucionar el conflicto de carácter económico y social. Pero vean ustedes que después de la conciliación, o se soluciona el conflicto por la vía de la huelga o el paro, o se soluciona el conflicto por la vía del arbitraje. Ya vamos a ver en la próxima clase quiénes obligadamente sí tienen que ir a arbitraje, por ejemplo. Pero si no están obligados a ir a arbitraje, tanto los trabajadores como los patrones pueden estallar en una expresión colectiva, que es una huelga o paro, para lograr que un juez sea el que determine si quién tiene la justicia o quién tiene la razón en ese conflicto de carácter económico y social, ¿no? Pero siempre lo que se busca es la salida más justa, ¿ok? Ya sea por la vía de estallar en huelga o paro o por la vía de arbitraje, que ya veremos en la siguiente clase. ¿Tenemos alguna duda o comentario respecto a la clase de hoy? Hoy es, como les digo, meramente procedimental la clase. ¿Tenemos alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Yo no tengo ninguna duda por el momento. Todo bien, licenciado. Todo bien, licenciado. Seguros, ¿va? Y seguras, ¿va? Todo claro, licenciado. Licenciado.
No tenemos Todo dudas. bien, licenciado. Seguro, va, pongan la atención a esto, porque ya veremos cómo nos va entonces en el próximo examen. Bueno, entonces, si no hay dudas, yo, por mí mejor, ¿verdad? Pero ustedes si tienen dudas, por favor, háganlas. Pues nos veríamos hasta después de exámenes, ¿no? Ustedes. Estudien para sus exámenes la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. El tráfico está bastante pesado. También observan ustedes que el estado de nuestras carreteras no es el mejor. Salgan estrictamente lo necesario. No debería decirles eso porque deberíamos vivir en un país un poco más justo y con mejores condiciones, pero ya vieron ustedes la tragedia de este fin de semana en Villanueva, que ya cuando uno se pone a pensar y a reflexionar es algo que nos puede pasar a cualquiera de ustedes, a cualquiera. Quienes de acá no salimos a la calle y de la nada pues se abre un agujero y nos vamos ahí, es algo bastante lamentable del estado de los servicios públicos y las instituciones en Guatemala, ¿no? Entonces, por favor, cuídense mucho. Si tienen alguna duda, alguna cuestión, por favor, escríbanme en el correo. Escríbanme, me pueden escribir hasta en Facebook, si quieren. Yo Facebook casi no lo respondo, pero para exámenes sí me conecto un poco más y ahí podemos, específicamente en Messenger, pues si tienen alguna duda me la escriben, o si no por correo. Está costando responder algunos correos porque sí tengo ahorita bastante carga con penal. Las personas que estuvieron conmigo en penal saben que vemos 3 secciones en cuarto semestre y acá con ustedes, entonces no respondo tan rápido los correos, pero sí tendrá respuesta a todos antes del examen parcial, de fijo van a tener su respuesta y me voy a poner este fin de semana al día con algunos correos, ¿ok? Saraí García levantó la mano, adelante, por favor. Sí, buenas noches, licenciada. Yo tenía una duda, pero no es referente a la clase, sino es referente a las notas de la clase de penal en el tercer semestre. Sí, ¿qué pasó con esas notas? Es que lo que pasa es que yo tengo un familiar que está cursando su curso, bueno, lo recibió con usted, pero como usted a algunas personas les había indicado que iba a subir, que aún le faltaba algunas notas o algunos puntos por agregar, pero como ya pasó la última oportunidad de la retrasada, entonces mi familiar se quedó como con la duda de si sí se agregaron o no se agregaron. Sí, lo que sucede es de que a nosotros Control Académico nos solicitó las notas finales, pero no nos permitió